Hola, bienvenidos familia a un episodio más de La Familia de la Fe, el podcast. Nos faltan los efectos, vamos a Nos faltan apelar los efectos. a que haya más efectos. Pero mira, no podemos quejarnos, nos tienen bien. Para allá iba. Nos tienen bien súper consentidos y atendidos aquí en MCS Studio, de verdad. Bien recomendadísimo. Aparte que siempre es de gran bendición este lugar. Y pues estamos aquí en un nuevo episodio. Seguimos emocionados, contentos y de verdad les agradecemos por estar acompañándonos en este nuevo episodio. Sí, estamos en esta campaña, hablando acerca de la bondad de Dios. Un hermoso tema. Hay mucho que tratar, que Dios nos guíe. A ver, ¿cuántos episodios salen? Sí. No es amenaza. Quiero hacer como una especie de publicidad. Ájale. Pero te invito a que te des ¿cómo se dice? Te invito a que explores nuestros episodios anteriores, porque los primeros episodios también estuvieron buenísimos, en donde estuvimos hablando acerca de la posición de la mujer. Así como en estos dos bloques que ya llevamos, hemos estado hablando de la bondad y lo vamos a seguir. Así que sin más. Vendrán más. Pues, ¡comenzamos! Perfecto, bueno, ¿de qué vamos a platicar en esta ocasión, en este episodio? Sigamos hablando de la bondad, pero ahora bajo el título de la lente de la bondad, así, bajo la lente de la bondad. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué decidimos este título? Porque pensamos y estamos convencidos que mucha gente no ha logrado llegar a la interpretación de la bondad como Dios lo planeó en su palabra. Al momento de Salmos 34:8, hacernos la invitación de ved, ¿no? ¿Te acuerdas? Gustad y ver. Gustad y ver. Y ver. Algo así como de comprobar. Dense cuenta que Dios es bueno. Así es. Gustad y ver que Dios es bueno. Y dichoso el hombre que confía en él. Uh-huh. Bueno, siento que no se ha podido del todo ver, ¿no? Uh-huh. Sí. Alguien puede leer la Biblia y leerla de pe a pa y no ver la bondad como con el peso, ¿no? Que el Espíritu Santo quiso transmitirnos. Exacto. De hecho, hay muchísimas personas que se saben la Biblia desde el inicio hasta el final. Incluso muchísimas personas que se saben mejor la Biblia que yo. Y eso es algo muy difícil de que ocurra. Pero no, perdóneme, no así, no quise decir eso. Pero precisamente sin el lente, sin el conocimiento de la bondad de Dios. Exacto. O sea, se pueden saber de memoria toda la palabra escrita que viene aquí, pero no tienen ese conocimiento, ese que ya probaron, eso que ya todo lo veo con la bondad de Dios. Ándale. Y esa es la clave de este episodio. Apenas vamos entrando, denle otro traguito al café y se va a agarrar más la revelación. Y es que se dice por ahí que todo depende del cristal con que se mire. Entonces alguien puede tener ciertos conceptos preconcebidos acerca de Dios, y no necesariamente los correctos, o sea, no los bíblicos, tal vez los de tradición, los de cultura, de educación, qué sé yo, costumbres, humanos, un montón de factores pueden afectar a tener un concepto previo, ¿no? Y lo leemos con ese lente. Uh-huh. ¿Sí? Con una idea de Dios correcto e interpretamos en base a eso. Cierto. ¿Sí? Y queda comprometida la naturaleza de Dios, de amor, de Dios bueno. Sigue, como que sigue sin el cuidado, muy a la ligera se compromete esa esencia de la que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Por eso es tan difícil que muchas personas puedan recibir a ese Dios bueno. Precisamente por el lente con el que han estado oyendo o leyendo o viendo
la palabra, Así al es. Dios. A lo mejor con un lente en donde no es que es un Dios injusto. A lo mejor con un lente de no es que el Dios que me platicaron o que me enseñó mi abuelita. O con el lente de que es que Dios te va a castigar. La abuelita, porque la abuelita. Yo doy gracias a Dios por mis abuelas porque siempre me hablaron bien de Dios. No, mi abuela me agarraba con la... No, les platico. No, pero yo sé que afecta mucho lo que traigamos. Influye, desde luego. Hay por ahí un efecto que lo estábamos investigando y mi esposa se dio a la tarea de encontrar ese nombre, porque a mí me despertó una forma de plantearlo cuando estabas en esos momentos de ocio y te topas con el video ese. ¿Cuál momento de ocio? De TikTok. Si no hay eso, miren, soy cristiano, aleluya. Yo nomás leo la Biblia. Y salen esos videos donde que te da un ejemplo de un audio, pero primero te pone una leyenda y el audio está un poquito ambiguo y según cómo lo leas, así lo escuchas, ¿no? Al rato te ponen otra leyenda completamente diferente y tú dices, oye, parece que dice esto. Sí. Sí, bueno, hay varios de esos. No sé si ustedes lo han visto, pero... No sé si lo han visto, sí. pero a mí me pasó. Y yo dije, algo así. ¿Cómo se llama eso, el efecto que se llama? El efecto McGulger. Así se llama. Es algo así como que lees lo que ya traes en la mente. Estás pensando. Lo que ya te pusieron en la mente antes es lo que vas a leer en voz alta. Entonces eso es como... Ajá. Como lo que estamos queriendo explicar. Y lo repasas el audio, ese audio que está medio ambiguo, lo repasas. No, dice si dice así, fulano, porque es lo que leíste, ¿no? Sí. Y otra leyenda diferente dice, no, entonces, ¿para qué si dice así? Ajá. Total, no sabes qué es lo que realmente dice. Exacto. Pero tú te convences por lo que traes previamente establecido en tu mente. Te convences de que dice eso, ¿no? Y en realidad no necesariamente dice eso. Entonces te hace interpretar, te hace ver lo que no es, claro, según los lentes. Exacto. Y la mayoría de la humanidad, no sin dar estadísticas ni andar asegurando nada, solo el mencionando 99 que la mayoría de la humanidad, incluso nosotros también traíamos ese pensamiento preconcebido en donde es que Dios castiga, es que Dios te manda o te prueba con algo que te pueda estar haciendo sufrir, con algo negativo. Por eso la clave es que mejor nos conviene primero conocer a ese Dios bueno. Por eso los 1 o 2 episodios llevamos ya. Este es el tercero. De la bondad. De la bondad, sí. Sí, bueno. Por eso en los 2 episodios, anteriores, quisimos dar a conocer o recordar o enfatizar que Dios es bueno siempre y para bueno. Siempre hermosamente es bueno. Cuando ya te llegó ese lente, ya todo lo vas a ver precisamente con esa esencia. El episodio anterior enfatizamos la naturaleza, o sea, parte de la esencia de Dios. Que ese sea tu cimiento, tu base para ver a Dios en lo demás. O sea, tu lente, exacto. La esencia. Y por nada del mundo cambiarla, comprometerla, ¿sí? Que si es amor, bueno, siempre va a ser amor. No hay un acontecimiento, una parte en la historia, un suceso que cambie la naturaleza de amor. Él es fiel y no hay un momento en la historia, aún bíblica, que pueda cambiar su fidelidad. Porque Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que ningún acontecimiento, ni en la historia de la humanidad, ni lo que podamos entender por Biblia, ni lo que esté pasando hoy que diga esto es de Dios y es tinieblas. No puede ser de Dios porque no hay tinieblas en Él. Entonces siempre tener el cuidado de no comprometer la esencia. Así es. Ese fue un consejo en el episodio anterior. Y si la esencia de bueno, si la esencia de amor de Dios se queda como un cimiento, como una base para partir, ese va a ser mi lente, pues, mi lente de bondad. Eso. De ahí lo que esté leyendo siempre voy a tener presente y cuidado con no comprometer la esencia de bueno en Dios. ¿Sale?
Más adelante tendremos allí algunas claves para resolver aquellos tal vez versículos difíciles, no sé, algunos sucesos en la Biblia o enseñanzas que tuvimos, ¿no? Que de repente se interpretaban con otro lente, pero cuando ya tienes los de la bondad, dices, con razón. Sí. Con razón. Es cierto. Así es. Ahí vamos. Ahí la llevamos. Apenas, esta es la introducción y, no tengo tiempo. Bien. Oye. Hablando de tiempo. Oye, pero, vamos a dar ejemplos. Sí, vamos a dar ejemplos. Nada más quiero hacer este énfasis. No es que estemos, inventando algún lente. Ellos ya sacaron un lente nuevo. Hablando del título que le pusimos, ellos ya sacaron un lente nuevo. Mírate. No. Lo que estamos enseñando, lo que estamos hablando, es algo que Dios siempre ha querido que todos conozcamos, entendamos y recibamos. Su bondad. De acuerdo. Siempre ha estado, el anhelo de Dios siempre ha sido que conozcan mi bondad. Dice en una parte, soy un Dios, parafraseado, soy un Dios no conocido. Ese Dios no conocido es el Dios bueno. Porque por alguna razón, el Dios que conocía la mayoría, es que era un Dios que castigaba. Uh-huh. Es que era un Dios que de repente se le antojaba y mandaba alguna plaga, ya me metí en problemas, ya mandaba algún episodio. Mal, y de repente así es un Dios muy bueno y eso. Entonces no, Dios, hay Biblia para decir que Dios ha sido bueno desde el inicio y seguirá siendo bueno. Siempre bueno. Amén, que eso yo siempre cuando escucho Dios bueno, no dejo de poner la siguiente frase, siempre bueno, porque algo que se me marcó, ¿no? El saber que no va a cambiar, aleluya, siempre va a ser siempre bueno. Aleluya. Amén. Pero vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a dar ejemplos de lo que ha ocurrido, que de repente leemos en la Biblia con un lente e interpretamos que decía tal cosa y en realidad no. Exacto. Vamos a ver, se va a poner bueno. Bueno. Vamos a ver el famoso caso brevemente del aguijón de Pablo. ¿Sale? No lo vamos a resolver, ahorita no nos vamos a enfocar cuál era el aguijón, que hay todo un dilema, una bronca ahí, ¿no? Hay varias interpretaciones de que era un aguijón en Pablo, ¿no? Pero el famoso aguijón de Pablo de 2 Corintios 12, que te digo, algunos interpretan que era una joroba, una oftalmia crónica, una ceguera, una debilidad de no sé qué, un montón de interpretaciones sobre el aguijón como una enfermedad o persecución de los judíos. En fin, ahorita no lo vamos a resolver porque no tiene ese... este episodio no es con ese énfasis. El énfasis es verlo con el lente correcto. El detalle es que se había interpretado que ese aguijón famoso, sea problema, enfermedad, lo que sea, sí, que se lo mandó Dios a Pablo para que no se le subiera los que no ande presumido, ¿no? Los humos, que le bajara 3 rayitas ahí y fuese más humilde Pablo, y como Pablo como que no le bajaba, entonces ahí va un aguijón, un problema X, para que entonces nivelar esos humos en Pablo, ¿no? Y esa era la interpretación tradicional, cultural, en el cuerpo de Cristo sobre el famoso aguijón de Pablo. Insisto, que Dios se lo mandó para que no se enalteciera Pablo. Así, con un lente equivocado, esa es la enseñanza, ¿no? Ok. ¿Qué te parece si leemos a ver qué? Dice 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Hasta ahí una pequeña pausa, porque dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Así es. Me fue dado. Y por alguna razón, cuando traemos el lente de que todo lo que pase Dios lo determina, ajá, Dios mueve los hilos, Dios todo controla. Dios decide todo. Ok, me fue dado, Dios le dio el aguijón. Exacto. ¿No? Exacto. No dice que Dios le dio el aguijón. Así es. Solo dice, me fue dado. Me fue dado un aguijón en mi carne. Lo más interesante es que el mismo versículo, la segunda mitad, dice
¿De qué trata? En ese sí dice, en la parte al final dice, en la primera dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea, ¿cómo te digo que me dice? Me fue dado un aguijón. Y luego más adelante dice que es... ¿Qué le fue dado? Un mensajero de Satanás para que... O sea, mensajero es enviado. Sí. O sea, alguien me lo envió. ¿Un enviado de quién? ¿De Dios? No, dice de Satanás para que me estorbe, según la traducción, etcétera, o me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Ok, no dice que fue Dios. Sí, así es. Pero el ente que nos hacía interpretar que era Dios. Exacto. Por años, siempre hasta leíamos que había sido Dios. Sí, o sea, te acostumbrabas a decir. Ajá. Y es que Dios, eso. Ese fue el aguijón de Dios. Eso, se te siembra algo y se alimenta eso y crees que es una verdad. Que es una verdad así absoluta y firme. Y dices, no, es que yo hasta lo he leído, que Dios se lo mandó, ¿no? Sí. Recuerdo que también pasó con el de la hoja del árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Ah, sí. Sí. En una ocasión que alguien se atrevió a decir, no, sí, ya lo hemos leído. Si lo hemos visto en la congre, si lo hemos leído, el pastor lo ha leído. Y bueno, algo se hizo ahí como un concepto preconcebido, establecido, y ya como una verdad en esa persona. Y los que saben que ese versículo pues no está en la Biblia, ¿no? En la Biblia no es versículo de Biblia. No es versículo bíblico. No. Pero se afirmaba como tal, ¿no? O sea, creía como tal que, en fin, hay muchas cosas que no dice. Pero como ya era un pensamiento, conocimiento preconcebido, así lo veíamos. Eso lo interpretábamos así. Sí. Así lo veíamos, así lo leíamos, así se quedaba aquí guardado y esta era la fe que estábamos adquiriendo. Amén. Una fe, por ejemplo, en el caso del aguijón de Pablo, una fe en donde, es que Dios me puede mandar un aguijón. Yo no quiero un aguijón de Pablo, que Dios me mande un aguijón como el que le mandó a Pablo. Son ejemplos que te estoy dando. Pero por eso la clave es, vamos a ver lo que es de Dios, todo con el lente correcto. Y bueno, no dan ganas de irse por ahí, pero no, solamente voy a mencionar que yo soy de los que creo que Pablo sí tenía la humildad. Él mismo decía, conozco un hombre, ¿no? Que fue al tercer cielo era él, no dijo decir yo fui al tercer cielo. O sea, yo creo que había algo, ¿no? Sé andar en riqueza y sé andar en escasez, sé andar así, no me la doy de que yo tengo que nada. O sea, sí había algo ahí. Yo más bien lo que pienso y creo es que las revelaciones que Cristo le dio a Pablo eran para exaltar el ministerio, para exaltar al reino, para exaltar. Y el diablo no quería que las revelaciones fuesen exaltadas. Las revelaciones que les dio Cristo que fuesen exaltadas, y por eso hubo oposición de parte de Satanás. En fin, hay más que entender, pero siempre ya con la lente de bondad se te van aclarando muchas cositas y ves claramente, ves lo que no dice. Te van aclarando, y de hecho creo que ya lo había mencionado en otro episodio, y se te van quitando muchas cargas. Aleluya, gracias, Señor. Cuando empiezas a ver con el lente de la bondad, se te quitan muchas cargas, se te quitan muchas culpas, el mismo Dios viene a sanarte de todo eso. Amén. Cuando recibimos la esencia de Dios, la bondad de Dios, cuando ya todo lo vemos con el lente de que, oye, no, a mí esto no me cuadra. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios no manda males. A ver, Espíritu Santo, aclárame esto que está aquí. Ayúdame. Mi Espíritu Santo. Y por supuesto que ahí está la revelación del Espíritu Santo a disposición de todo aquel
que clama en fe, lo Claro. pide y está, obviamente, de hecho se requiere revelación, porque una lectura fugaz puede llevarte a malas interpretaciones, se requiere Así escudriñar y es con el Espíritu Santo. De hecho, en así definitivo. dice, si te falta sabiduría, pídemela, yo te la voy a dar, dice Dios. Y sin reproche. Y sin reproche. Y en abundancia. Amén. Bueno, el punto donde gente interpretaba el aguijón como de parte de Dios porque creía que todo lo que pasaba era de parte de Dios. No, hay mucha Biblia para entender que no todo lo que pasa, ya me metí a otro episodio, que no todo lo que pasa viene de Dios, porque la Biblia Así menciona es. las obras del diablo, en 1 Juan menciona las maquinaciones de Satanás, en Corintios las obras infructuosas de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, las Así es. trampas, las redes, etcétera, Los las armas lazos. forjadas en contra, los lazos. El cazador. Es más, 1 Juan 5:19. ¿Lo va a mencionar o lo leemos? bueno. Bueno, lo leemos. Pero hay muchos versículos que hablan de esas obras, que hablan de esas. Segunda Timoteo, ¿no? Nomás lo menciono. Dice que hay voluntad del diablo y gente está cautiva a voluntad del diablo. Está cautiva, prisionera a voluntad del diablo. Que escapen de ese lazo en el que están cautivos. Entonces hay voluntad del diablo. Y 1 Juan 5:19 dice: Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. bajo el poder de Dios. No, bajo el maligno. Primera de Juan, nuevo pacto. ¿Cómo te digo que hay mucha Biblia que nos da a entender otra cosa que contradice a lo que culturalmente traíamos interpretando de Dios y nos metíamos en líos porque no cuadraban, porque no? Hay una verdad clara en la palabra. Y si te pones los lentes de la bondad, Dios queda exento de toda Eso. culpabilidad. Dios Hermoso queda Dios. exento de Así toda es. culpabilidad en cuanto a cosas malas, en cuanto a cosas negativas. Aunque la gente lo intente justificar diciendo después, es que tenía un propósito bueno. Si no pasaba lo malo, entonces no venía lo bueno. Yo puedo entender que Dios en medio de lo malo nos ayuda. Eso sí. Pero no es el método de Dios. No. Si fuese así, entonces, pues el fin justifica los medios. Y siempre he dicho que entonces no tendríamos que quejarnos de gente mala, dañina, porque que mata, que roba, que hace cosas negativas, porque dice, bueno, a lo mejor está robando para llevarle alimento a sus hijos, mata, se dedica a matar, cobra, pero lleva alimento a su casa. O sea, estoy siendo sarcástico, obviamente. Claro. No es el medio de Dios. No es el medio de Dios. No son las estrategias no de es la Dios forma para acercar a familias. de Dios. Pero sí en medio del problema, Dios está ahí para sacarnos. Y es especialista en tornar el mal en bien, en tornar la maldición en bendición, la enfermedad a salud, la tristeza en gozo. Sí es especialista en librarnos del problema, pero no es Él el que nos pone en problemas. Así que los lentes de su bondad te ayudan a entender a un Dios completamente distinto al que tradicionalmente, culturalmente traía preconcebido. Sí. ¿Sale? Ya se me está acabando el café y no sé cómo ando en el tiempo. Se me hace que esta es la medida, el café, conforme va avanzando. Se me hace que vamos a dejar el café como nuestro como estándar, tiempo. ¿no? Oye, veamos lo último y cerramos. Ok. Lo último y cerramos. Va. En Juan 10, 17, 18 y 17. En ese orden. Quisiera pero nomás pongo reírme por un detrás de cámaras, pero no puedo. Juan 10. Lo voy a decir. Es que Juan 10. por primera vez no traigo noción del tiempo. Y yo soy la que siempre anda marcándole. Y mi marca es el... Oye, es que hay otro punto. Hace tiempo escuché a alguien que dijo, es que Dios tiene el poder para dar vida y tiene el poder para quitarla. Dice la Escritura, y afirmando, dice la Escritura que Dios tiene el poder para darla y el poder para quitarla. ¿Sale? Uh-huh. Chocó en mi concepto preconcebido de bueno, de Dios bueno, ¿sí? Chocó porque Dios es un Dios de vida, Él vino a darnos vida. Él mismo dijo, el que vino a matar, hurtar y destruir es el otro. La muerte es enemigo de Dios, etc.
a Dios le duele la muerte de sus santos. En fin, hay muchos versos donde te dice, no es así, pero dice, tengo el poder para darla y el poder para quitarla. Y así se interpretó y así se leyó. Sí. Ese es otro ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Y está en Juan 10. Sí. Vamos a ver qué dice. Sí. Versículo 16. Ok. Dice, es que no lo tengo. Eso, léelo, yo todo el lío acá. Tú lo tienes. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Son palabras de Jesús, ¿eh? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Pero de quién estaba hablando? De Él mismo. Jesús estaba hablando de Él mismo. Jesús estaba diciendo que yo soy el que decido dar mi vida por todos ustedes, pero también tengo el poder para decidir no querer darla, o también tengo el poder para volver a tomar. Y es que así pasó. Pero hablaba de Él mismo. Nadie, o sea, la muerte no me vence, yo me entrego. Yo por mí mismo, nadie me la quita, yo la pongo, se entregó a la muerte, pero tengo poder en decisión para entregarla. Así es. Pero también para volverla a tomar. Ese volverla a tomar es levantarse. Es resucitar, tiene poder para resucitar. O sea, ¡aleluya! No está hablando de que yo te puedo matar y yo te puedo, porque yo soy Dios, te doy la vida y te la quito. O sea, no está diciendo eso. Así es. No está diciendo eso. O sea, mucho se resuelve si le leemos bien. Con el lente correcto. Con el lente. No, o sea, cualquiera que le sepa leer va a decir, no dice. O sea, leerle bien. O sea, ya ni cuestión siquiera de una revelación fuerte en aquellos que son difíciles de interpretar. Necesito revelación. Aquí con solo leerle correcto ya se resuelve, ¿no? Entonces, bien, pudiéramos enumerar más ejemplos, pero se me hace suficiente este tipo de ejemplos que la gente interpreta algo distinto de Dios y compromete la esencia de Dios bueno, compromete la esencia de amor de Dios, interpretando en base a su concepto preconcebido, ¿no? Pero para eso están estos episodios. Pero aleluya por eso. Mientras ya se acaba, ya es un minuto lo que nos queda. Para eso están esos episodios, para que precisamente se aclaren muchísimas de esas cosas y llevarnos a un mayor enamoramiento para con Dios. Nunca no estamos, estos episodios no están ni para condenar, ni para señalar, ni para poner cargas en alguien. Todo lo contrario. Está para llevarlos a un mayor enamoramiento hacia Dios, para una mayor entrega hacia Dios. Lo creo. Hasta aquí este episodio. Hasta aquí les agradecemos. Buenísimo. Les agradecemos que estén hasta el final. Les agradecemos también la noble labor de ser parte, de compartirlo, de hacerlo llegar a más contactos. Según la plataforma donde estés siguiendo, así es. Bueno, que te animes a ser parte de esta familia, ¿sale? Siguiendo o suscribiéndote, etcétera. Así que ahí está la invitación. Y te esperamos, a que nos sigas. Por supuesto, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, Dios te bendice. Dios les bendice.